Continuamos aquí con la parte número 4. Y como le dije, esta manifestación aquí donde el sembrador, ¿verdad?, le dice a sus siervos, no, déjenla que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega, está abriendo lo que llaman algunos la dispensación de la gracia, donde Dios nos ha dejado hacer todo lo que hemos querido, hermano. Nos ha dado vida, nos ha dado alimento. Cuando tú y yo andábamos en pecado, nos dejó vivir, no nos echó al infierno, no ha destruido al mundo. Miren cómo estamos contaminando la humanidad de este mundo, cómo todo está dañado y todavía seguimos viviendo y todavía Dios no ha destruido esto. ¿Creen ustedes que Él va a seguir soportando esto por más tiempo? Pero estamos ya en los finales de esa dispensación de la gracia para entrar en la dispensación del reino, el retorno del Rey, que es lo que estoy tratando de anunciar y demostrar en el día de hoy. Hechos capítulo 17, verso 26 al 28, el apóstol Pablo, hablando de esa manera, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Ven? Esa es la gracia. Escuche bien, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Saltamos al verso 30 y 31, donde dice, por cuanto ha establecido. Verso 30. Pero Dios, porque aquí dice, siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a plata, piedra. Entonces, pero Dios, lo digo yo hoy en el 2021, porque en aquel entonces todo el imperio romano había recibido el evangelio. Por todas partes habían iglesias. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, se lo digo hoy en el tiempo de la siega a los que me escuchan, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta vez en su forma gloriosa y física. Por cuanto ha establecido un día que Dios sabe, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Juzgará al mundo por el Cristo Jesús de Nazaret, vivo, que te estoy predicando hoy y enseñando. Se acaba la oportunidad, los tiempos de las naciones gentiles se terminan. Lucas capítulo 21, versículo 24, hablando Jesús de la destrucción de Jerusalén, de cuando Dios le dio la espalda al pueblo judío para manifestarse al resto del mundo por medio de su profeta y mensajero, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Jesús decía en Lucas 21, 24, de la siguiente manera, dice la palabra, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Vayan a ver Jerusalén, está llena de mahometanos, está llena de el Santo Sepulcro y un montón de iglesias, o mejor dicho, templos romanos.
y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ese es el tiempo de la siega, tiempo en el cual estamos viviendo. Los tiempos de los gentiles están por terminarse y cumplirse. La dispensación de la gracia está por terminarse. Dios se volverá al remanente de su pueblo Israel y el resto del mundo será echado en gran tribulación. Los tiempos de los gentiles están por cumplirse. Y yo les leo la epístola del apóstol Pablo, capítulo número 11, verso 25, para confirmar que lo que ustedes están recibiendo en este momento es la revelación de un misterio. Porque no quiero, hermanos, Romanos 11, 25, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Arrogantes es la cizaña, pero esa arrogancia que algún día tuvimos en nuestra vida ha sido doblegada por ese grano pesado en la espiga que tenemos, y nos está doblando y humillando para adorar en espíritu y en verdad al que vive por los siglos de los siglos. Dice que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que el último gentil no judío haya entrado en el reino de los cielos, haya nacido de nuevo y haya madurado. En ese tiempo estamos nosotros ahora, alcanzando la plenitud de los gentiles, cuando ya la orden se dará para que el Rey de Reyes venga por su amada novia, cuando venga por los millares de resucitados y los pequeños granos que esparcidos por la tierra lo están esperando, aún viviendo en este mundo. Es lo que estamos leyendo en estas escrituras. Déjala crecer juntamente lo uno con lo otro hasta el tiempo de la siega. Es el tiempo que vivimos ahora, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Es lo que se manifiesta en Apocalipsis capítulos 2 y 3, el misterio de las 7 iglesias y de las 7 estrellas, de los 7 candelabros y las 7 estrellas en la diestra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura, el Señor, eso lo hemos repetido varias veces, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y esto está sucediendo ahora más que nunca en la historia. No solo la tienen por tardanza, sino por esperanza falsa. La tienen por mentira y han abandonado la promesa de su advenimiento por querer seguir viviendo en medio de estas naciones corruptas controladas por el diablo. No es que el Señor retarde su promesa, sino que es paciente para ¿con quién? Con nosotros los elegidos, no con los hijos del diablo, no con el resto de la gente que van a la tribulación,
sino con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No ven? Todos nosotros, hasta que todo el trigo predestinado esté listo, no vendrá ese advenimiento, ese momento en el cual seremos arrebatados. Más adelante, después, vendrá el día del Señor. Y ahí explica todas las cosas que vendrán después. Así que, hermanos, el Señor nos muestra en estos versículos 28 y 29, y ponga cuidado que poco a poco el Señor va aminorando la revelación para sus discípulos en aquel entonces, porque tenemos que ver la parábola completa como Él la predicó, que es lo que estamos haciendo ahorita. Es lo que estamos haciendo ahorita. Porque dice, quiere que la arranquemos, y digo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, cuidando del trigo, hasta que llegue el tiempo de la siega. Dejad crecer juntamente, ese es el periodo. Por eso es que todavía estamos permaneciendo, porque está dejando crecer juntamente ambas cosas, hasta un tiempo ya predeterminado, que es llamado aquí en el verso 30 del capítulo 13 de Mateo, el tiempo de la siega. El tiempo de la siega. Y ese tiempo de la siega, se los digo con toda la autoridad que el Espíritu me pueda dar, si es que me la da, de que ese tiempo de la siega es hoy, el día en que usted y yo vivimos, el día en que ustedes me están ahorita escuchando. Este es interpretado en el verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. La versión bíblica, la versión de la Biblia del Rey Jaime Antigua dice el fin del mundo, pero eso no es cosmos allí. Es la palabra aión, que significa era. El fin de este siglo que comenzó después del diluvio. Que comenzó después del diluvio. El fin del siglo, cuando ya los reinos humanos serán quitados de en medio y venga lo que el apóstol Pablo llamó siglo venidero, el próximo siglo, que son 1000 años de reinado con Cristo y lo que sigue después. Entonces, nos dice que el tiempo de la siega es el fin del siglo, de la era, de la dispensación, de la gracia, de la dispensación de la iglesia, cuando la iglesia será arrebatada y Dios se vuelve a su pueblo Israel de regreso para restablecer. Así que es el fin del siglo. Griego aión, no cosmos. Siglo, era, edad. Cuando se termina la séptima edad de la iglesia. Entonces aquí entramos en la parte más importante de esta parábola. La parte más importante de esta parábola. Me va a ser un poco difícil expresar, pero en el nombre del Señor yo espero que Dios ponga palabras en mi boca. Hasta aquí, hermano, todo está claramente interpretado por Jesús. Pero Él
Si usted compara la parábola con la interpretación, usted se da cuenta de que hay entonces una diferencia. Cuando usted lee el versículo 41 al 43 y lo compara con la parábola que está en el versículo 30, usted ve una diferencia, algo que quedó sin ser interpretado. Mire el versículo 30, por eso es que aquí está la línea que separa. Esto fue escondido de Mateo, que estaba presente allí cuando él decía estas cosas. Esto fue revelado a Pablo, la profundidad de la doctrina del arrebatamiento plenamente vindicada en el Antiguo Testamento. En Enoc, en Elías, y todas estas cosas. Si comparamos estos versículos, el versículo 30, con la interpretación del verso 40 al verso 43, nos damos cuenta que esto de los manojos, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Póngame mucha atención, que eso lo está usted atestiguando en el día de hoy. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, muy importante, recoged primero la cizaña. Esta es la parte que nos está siendo mostrada hoy, 16 de enero del año 2021. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos. Sabe que los predicadores cizañosos no pueden entender esto, porque ellos son parte de esos manojos que ya han sido atados, preparados para la quema. Vamos a ver, porque esta es la parte más importante. Yo creo que se van a ir como cinco partes de este bloque. Esto es lo que todo lo que yo he dicho anterior a esto es solamente una plataforma para que nos llegue a nosotros, no a la era de Lutero, ni a la era de Wesley, ni nada de eso. Eso todo es un vehículo. Es para llegarlo a nosotros y se manifieste el grano y nos vaya inclinando a la humildad y a la adoración y a humillarnos ante la inmensa evidencia de la palabra de Dios manifestándose en este tiempo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo explica en el verso 40 o el verso 39, dice: el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Y ahora lo vamos a dividir bien como tiene que ser, y lo vamos a demostrar con la palabra. Él no dice, ahí dice los ángeles en términos generales, porque en otras partes dice los ángeles de mi Padre. ¿Ve? Hay ángeles terrenales y ángeles celestiales. Lo que se hace en la tierra lo hacen los ángeles terrenales, y lo que se hace en el cielo lo hacen los ángeles celestiales, los cuales son enviados para darle apoyo al trigo, los ángeles de Dios, como apoyaron a la iglesia cuando comenzó sacando a los apóstoles de las cárceles y de toda clase de cosas, llevándolos, guiándolos a diferentes lugares. Entonces dice el verso 40, de manera como se arranca la cizaña y se quema el fuego. Mire que no explica los manojos, solamente dice de la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Pero no explica lo de los manojos, solo el hecho de arrancar la cizaña, de sacarla del trigo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, muy importante, tengan mucho cuidado con esto, y recogerán de su reino. Ahí está mostrando el reino de los cielos, ¿ves? Ahora sí está viendo el reino de los cielos. Va a ser una división entre los hijos del diablo y los hijos del reino. Va a trazar una división ahí. Dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Eso lo vamos a interpretar acá. Y los echarán, insistiendo en eso de los tropiezos, que vienen siendo estas cizañas que hace tropezar a la gente. Y lo vamos a entenderlo. Entonces tengo que seguir para no demorarme mucho. Y los echará en el horno de fuego, y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, que es la gran tribulación. No dice el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, sino el lloro y el crujir de dientes. Toda esta cizaña que podemos ver hoy será recogida en manojos. Mejor dicho, ya fue. Pero eso es lo que quiero que ustedes entiendan ahora. Entonces dice aquí la Biblia, en el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol. Mire lo que está diciendo, los justos resplandecerán como el sol. Aquí no dice nada que tenga que ver con el verso 30, que dice, recoger el trigo en mi granero. No sé si me están siguiendo. Ustedes escucharon un mensaje que se llamaba un axioma de Dios. Ustedes escucharon una enseñanza que se llamaba tardanzas. Otra enseñanza que se llamaba el gran escape y otra enseñanza que se llamaba los extraterrestres. Y el que no las escuchó, vaya y escuche todo eso y regrese a escuchar esta parábola. Porque el Señor nos habló aquí de los manojos que tenían que ser atados primero para quemar, porque dice recoger primero, recogerla, la cizaña y atadla en manojos primero, para quemarla, no para quemarla una vez, sino prepararla para la quema, pero recoger, ¿ven? Recoger el trigo en mi granero. Entonces la acción de recoger, la acción de recoger es como cuando usted encuentra 10 billetes de $20 en el piso, en una esquina de su casa. ¿Y cómo llegó esto aquí? Me voy a agachar y los voy a recoger y los voy a meter en mi billetera. ¿Lo comprende? Esto no tiene nada que ver con resplandecer como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo mismo que dice el Apocalipsis. En cada edad de la iglesia, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces esta es la parte que hoy nos corresponde recibir de esta parábola. El versículo 30. Porque cuando los justos resplandecerán, será cuando ya se establezca, ¿no?, el reino milenial de Jesucristo y el reino de Dios. Entonces el Padre tenga dominio sobre toda la tierra por medio de Jesucristo. Esa parte rebelde que no se sujeta a Dios en este mundo ya no estará allí, porque aún el enemigo que se habla aquí será encadenado. Eso lo vamos a revelar mucho más adelante. Será quitado de en medio para que no engañe a las naciones. Y habrá 1000 años de reinado. Ese es el segundo advenimiento de Cristo. Y en esos 1000 años, de ahí en adelante, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es al final. Pero ¿dónde está aquí?
Búsquelo usted, hermano, tenga sentido común, hermano, amén. Tenga sentido común y escudriñe conmigo allí donde está la parte de recoger el trigo en el granero. Bendito Dios, no está. Recoger primero la cizaña y atarla en manojos, eso no está. Él solamente dice, de manera como se arranca la cizaña, él está explicando. Y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Cuando ya se acabe este periodo largo de gracia. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, ni siquiera dice los santos ángeles, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y es más, dice recogerán de los tropiezos. Y en el verso 30, síganme ahí, dice recoger el trigo, no la cizaña. ¿Ven ustedes a lo que me refiero? Y donde dice recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, está hablando donde dice recoger primero la cizaña y atadla en manojos. No se cosecha. Lo que se cosecha y se recoge es el trigo. Entonces, los ángeles segadores tienen un significado. Ya sabemos cuál es el tiempo de la siega. Este día que estamos viviendo. Los verdaderos postreros tiempos. Cuando la puerta de los gentiles se cierra. Entonces los segadores son ángeles que vienen del griego ayelos. Significa mensajero. Y un mensajero, un ángel mensajero puede ser celestial o terrenal. Dice, recoger primero la cizaña. Eso tampoco aparece. Donde dice atarla en manojo, ¿dónde aparece la interpretación de eso? Y eso lo estamos viendo. Si usted no lo ve, es porque tiene escamas en los ojos. O porque está en medio de la cizaña, o es cizaña, o se ha envenenado con el grano de la cizaña. Y por eso no lo puede ver. Así que el verso 30 es un misterio que casualmente le fue revelado al apóstol Pablo. El misterio de la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Porque todos ellos predicaban que iba a haber una resurrección. Pero al apóstol Pablo se le dio específicamente la revelación de que los muertos en Cristo iban a resucitar y que iban a ver, todo eso es trigo, hermano, ¿oyó? Para Dios todos ellos están vivos. Bendito sea Dios. Y los que están vivos y no han pasado por la muerte serán juntamente con ellos recogidos y llevados al granero. Y entonces vendrá, después de la tribulación, el reino donde estos justos resplandecerán como el sol. Versículo 43. Entonces eso el Señor Jesucristo lo omite. Y así como también omite lo que yo les enseñé del pasado antiguo, de la época de Adán y Eva, donde esta parábola se cumplió en orden prácticamente. Hacen falta los manojos, pero igual se hizo todo. Hizo una separación, y recogió su trigo en el granero y destruyó al mundo. Y después del diluvio comenzó de nuevo una nueva etapa en la humanidad. Así que sigamos. Yo creo que con esto ya tienen un buen fundamento. Así que hasta aquí todo interpretado por Jesús, pero el resto del misterio de la siega es revelado específicamente a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es o fue el primer ángel de la primera edad de la iglesia. ¿Ok? La edad de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ese ángel es el apóstol Pablo. Y Dios permitió una alta
cantidad de información acerca de este apóstol. Prácticamente después del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, poco a poco los demás apóstoles van desapareciendo y prácticamente el libro entero se enfoca en el apóstol Pablo, porque nacía la novia de Cristo, era la primera edad de la iglesia, la edad de Éfeso, según Apocalipsis. Todo eso lo vamos a enseñar después. Y no solamente al apóstol Pablo, que es el primer ángel, sino al último ángel. Entonces, yo no voy a hablar de eso porque eso es otra enseñanza. Pero los ángeles de las iglesias son identificados según la vida del apóstol Pablo. O sea, todos los hombres que han vivido de Pablo hasta hoy son que han sido los ángeles de las diferentes edades, han tenido varias cosas en común con Pablo, pero al final de la edad aparece el séptimo, el ángel de la edad esta que vivimos, que predicaría sumamente y agresivamente contra esta edad, que es un vómito. Es más, ¿a cuántas personas usted ha escuchado en su vida hablar de las denominaciones cristianas como vómito? Póngase a pensar. Porque eso es lo que está escrito en eso. Y hermano, hay muchos maestros denominacionales que saben perfectamente que la iglesia está en una condición tibia, pero no les da la gana de decirlo ni de predicarlo. Algunos lo dicen, pero no pueden llevar a la gente a Cristo, sino que lo dicen para llevar a la gente a ellos mismos. Y este último ángel de la última edad en la cual estamos viviendo, debería estarnos llevando al arrebatamiento de la iglesia. Debería estarnos preparando, debería estarnos enderezando el camino, porque se convierte en un precursor, porque ya después de este ángel, ya lo que viene es el rapto. Y después del rapto viene entonces Elías y Moisés a buscar a los 144,000 y castigar al mundo y hacer juicios y todas estas cosas. Entonces este último ángel, al igual que Pablo, le da continuidad a lo que fue revelado por Pablo y por Juan en el Apocalipsis, que no fue manifestado por Jesucristo en esta parábola. Léanlo, busquen los manojos, busquen el recogimiento del trigo. No, el Señor se salta todo ese detalle para hablar directamente del reino, ya cuando el reino se establece y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Habla del lloro y el crujir de dientes ahí, antes de eso. El horno de fuego que se aproxima sobre esta tierra. Entonces, tenemos esto manifestándose en nuestro tiempo, que más adelante vamos a poder, porque ustedes tienen que darse cuenta por sí mismos lo que está pasando. Porque ciertamente está pasando algo. Le da continuidad este último mensajero terrenal. Ángel significa mensajero. Le habla a la edad de la Odisea conforme a su estado en que se encuentra. Le habla duramente, con fuerza, como el mismo Jesucristo dijo: te vomitaré de mi boca. Cualquiera que representa a Jesucristo tiene que decir lo mismo. Tiene que referirse a esta edad como una edad podrida y destruida y llamar a la gente fuera de ese vómito. Y este personaje tiene que dar continuidad a lo revelado por Pablo y por Juan en Apocalipsis, como ya les dije. Entonces, esto que estamos leyendo en el versículo 30 es un cuadro de lo que a mí me toca mostrarles, que ustedes lo pueden ver con sus propios ojos,
ungidos con colirio para poder ver, nos ilustra lo que está pasando precisamente en nuestros días. Entonces, en la revelación de la resurrección de los muertos en Cristo y el recogimiento de los vivos con ellos, le fue manifestada a Pablo y nos las enseñó en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y en la porción de Primera de Corintios capítulo número 15. Entonces yo les quiero leer lo que Pedro decía de las cosas que Pablo había escrito en sus epístolas. Porque el versículo 30 está escondido de Mateo. No se muestra lo de los manojos. ¿Por qué Jesucristo se molestaría? Hermano, usen sentido común. Él hubiera podido decir, recojan la cizaña y échenla en el fuego. ¿Ve? ¿Qué es lo que dice el verso 41? Ángeles, recojan todo del reino los que son de tropiezo y échenlos en el fuego. O sea que debería decir la parábola, yo diré a los segadores, recoger la cizaña y echarla en el fuego. Pero no, dice, recoger primero la cizaña y atarla en manojos. El mensaje se puede alargar un poco por causa de los detalles que tengo que dar para que ustedes vean lo que estoy tratando de decir. Hay cosas que el Señor Jesucristo esconde, porque recuerden que todas estas personas que estaban escuchando estaban esperando el reino de inmediato. Y les costó mucho a los apóstoles judíos reconocer que pasaría mucho tiempo más. Faltaban muchas cosas por suceder antes que ese reino fuera establecido. Y por eso el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber, ¿verdad?, las cosas que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes les corresponde saber que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Son cosas que no estaban reveladas hasta que vino el apóstol Pablo y Jesucristo en persona, por eso fue el apóstol testigo de Jesucristo, porque lo vio en persona con sus propios ojos y le reveló todas estas cosas. Y entonces cuando vamos a la epístola del apóstol Pedro, esa es la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, en el verso 16, verso 15. Escuche el verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Este hombre Pablo, él era nuestro mensajero, él era para el resto del mundo, él no era para los judíos. Dios lo puso, yo te envío a los gentiles. Y lo llevó hasta la cabeza del imperio, con todo y que el diablo intentó de muchas maneras de estropear ese camino. Hasta allá, hasta la cabeza del mismo imperio del diablo, lo llevó Dios a él a dar testimonio de Jesucristo. Y nada, ni la tormenta de Euroclidón lo pudo detener. Oye, hermano, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas, escúchelo bien, sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Grábeselo. Pedro estaba diciendo esto, hermano amado, y Pedro fue reprendido duramente por el apóstol Pablo, porque cuando estaba con los gentiles comían junto con ellos, y cuando venían los judíos a visitarlo, entonces se apartaba. Y Pablo lo tuvo que resistir cara a cara porque era de condenar su actitud hipócrita a la cual Bernabé también fue arrastrado. Entonces Pablo, el profeta a los gentiles, el mensajero a los gentiles, lo tuvo que reprender.
Entonces Pedro, ese Pedro, uno de los pilares de la iglesia cuando comenzó, se refiere a las epístolas de Pablo, diciendo que entre ellas él habla cosas que son difíciles de entender, las cuales la cizaña, o sea, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice las otras escrituras, reconociendo que las epístolas de Pablo eran consideradas escrituras inspiradas. De otra manera no hubiera dicho también las otras escrituras, o sea, la ley y los profetas, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y ahí está la palabra. Difíciles de entender, pero qué cosas que ahora no se han dado cuenta, hermano, que las epístolas de Pablo se nos han hecho ahora extremadamente fáciles de entender a algunos de nosotros. ¿Usted cree que eso lo puede producir un ser humano? No. Eso es producto del Espíritu Santo que estaba en Pablo y que siempre ha estado y que atravesó los vehículos, el tallo, la flor y la espiga, y que ahora está manifestando el grano mismo y está haciendo inclinarse el trigo delante de la presencia de Jesucristo en su palabra revelado. Más clarito no puede estar. Y eso nos está aconteciendo. Entonces, si regresamos al capítulo 13 de Mateo, nos damos cuenta nuevamente que el versículo 30, el Señor Jesucristo lo deja allí. El Espíritu Santo lo deja por medio de Mateo allí de esa manera. Y no se sabe nada. No se dice nada de los manojos, que ustedes van a ver que todo eso concuerda. Y si amarramos las cosas desde la fundación del mundo, que ya yo se las mencioné, pues la comparación, ¿verdad?, de Adán y de cómo esta parábola se pudo manifestar físicamente en la era antediluviana, que era otra edad, otro siglo. Entonces venimos ahora y nos damos cuenta de que tenemos que traer a revelación esas cosas que hicieron falta. ¿Ven? Los segadores, recoger la cizaña, amarrarla o atarla en manojos para quemarla. Pero el hecho de atarla en manojos y el recogimiento del trigo en su granero, eso es lo que nos toca a nosotros en este fin del siglo, traerle a ustedes a revelación para que puedan entonces ver el verso 43, que cuando venga el Señor en su segunda venida, que ya les dije que el reino de los cielos habla de el tiempo que se extendería entre la primera y la segunda venida, entre el rechazo y el establecimiento del rey en su trono. ¿Lo ven? Y en ese momento se cumple el verso 43, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque no habrá nada rebelde, todo estará sujeto durante esos 1000 años, donde el reino de los cielos será manifestado de una forma física y con poderes sumamente, exageradamente maravillosos. Entonces, yo creo que vamos a otra parte, vamos a una quinta parte. Vamos a comenzar a interpretar el versículo 30 para ustedes conforme a las Escrituras, para que entiendan el proceso, porque eso no les tocaba a ellos iban todos a morir, iba a manifestarse todo esto que hemos visto, la iglesia romana y todas sus doctrinas y
dogmas y credos y su forma de culto y su forma de gobierno, todo eso se iba a manifestar. Y eso lo dice el verso 30 de una forma sencilla. Y comencemos entonces a traerles a ustedes lo que sucede. ¿Ah? ¿De qué manera el Hijo del Hombre, verso 41, versos 40 y 41, de qué manera el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad? Porque acuérdense que la cizaña se ha manifestado desde hace muchos siglos atrás. Porque toda esta iglesia romana con sus papas, todos eran cizañas, matando, con su veneno, perjudicando al trigo y atormentándolo. Y el que mataba y atormentaba creía en Jesús. Y los atormentados y asesinados también creían en Jesús. ¿Lo ven, hermano? En el mismo mundo. Y en ese tiempo todo el imperio, toda la Europa fue dominada por esta iglesia, entre comillas, católica romana. Todo eso era cizaña. Pero Dios siguió dándole largas a esto porque faltaban más, ¿comprende? Faltaban los manojos. Así que vamos a seguir adelante, hermano. Y empecemos con esto de las segadores. Verso número 30. Ya sabemos que los segadores son ángeles. ¿Ok? Vamos a concentrarnos primero en los segadores que habla, en los dos tipos de segadores que se manifiestan aquí. Segadores son estos, los que cosechan, ¿ya? Ángeles, mensajeros. En el caso de los segadores que recogen la cizaña que está destinada al lloro y el crujir de dientes, a la gran tribulación, son segadores, ángeles o mensajeros terrenales. Vamos a demostrarlo. Son mensajeros falsos, enviados por Dios, autorizando a Satanás para darles la potestad de engañar y dominar a las personas. Voy a buscar una serie de escrituras del Antiguo Testamento que muchos no les gusta leer y cuando las leen no las entienden. Voy a buscar esas escrituras porque nos vamos a ir a una quinta parte, definitivamente. Entonces vamos a mostrar con las escrituras estos mensajeros terrenales enviados por Dios, permitidos por Dios. Y vamos a hablar específicamente, porque estos mensajeros son predicadores o falsos profetas. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Qué señal habrá antes del fin del siglo? Lo primero que dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos profetas, falsos cristos, ungidos, que engañarán a muchos. Y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, lo primero que él dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces esto está amarrado perfectamente con esto de la cizaña y el trigo, porque acuérdense que lo que aprendimos, que el trigo tiene una toxina, es venenoso, tóxico, como todas las doctrinas que predican, y voy a hablar de eso, que predican en todas las 33.000 denominaciones que han salido desde que Lutero salió de con la reforma de la iglesia romana.
Todas estas cosas han pasado dentro del reino de los cielos. Y para que ustedes entiendan que el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Ve? Pero entre el acercamiento y el establecimiento y rechazo del rey hasta su regreso, iba a haber un lapso de tiempo donde iba a suceder todo esto. Iba a crecer cizaña con trigo, iba a llegar un tiempo de la siega, se iba a manifestar la diferencia, ya lo hemos hablado, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Oh hermano, no puedo repetir lo que ya he dicho, pero hago un esfuerzo con la fuerza que pueda yo tener para darles entendimiento de lo que les está sucediendo a ustedes delante de sus propios ojos. Y los que no lo entienden, pues vayan y escuchen todas las enseñanzas y díganme qué pasa cuando ustedes las escuchan. Si ustedes las dejan a un lado, eso es una señal de que usted no es trigo. Pero si usted es trigo, eso va a comenzar a hacerle florecer y hacer que su grano comience a aparecer y comienza usted a inclinarse ante la presencia del Cristo que les estoy predicando, de Jesucristo a quien estoy exhortando a todos que lo miren y lo sigan a Él y le crean a Él. Crean la palabra. Job capítulo 12, 16, 24. Les voy a demostrar estos segadores, porque hay dos grupos de segadores. Uno que va y recoge la cizaña y la ata en manojo, y otro que va y recoge el trigo y lo lleva al alfolí. Que estos son los hijos del reino. Entonces vemos Job capítulo 12. Esto está un poco largo, pero escuche bien lo que dice esta palabra. Verso 16 al 24. Mire lo que dice. Hablando de Dios, hermano. Hablando de Dios. Y está Job hablando aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Job en el verso 4 de este mismo capítulo. Yo no voy a apurarme aquí. Dice, yo soy uno de quien su amigo se mofa o se burla, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y el perfecto es escarnecido. Entonces Él está diciendo que Él es uno que invoca a Dios y le responde. Entonces Él está hablando de Dios aquí. Verso 16. Está hablando de Dios, hermano. Dice, con Él está el poder y la sabiduría suyo, o sea, de su pertenencia. Es el que yerra y el que hace errar. ¿Oyó? A Dios le pertenecen los que se equivocan, los que yerran, los que se tuercen, los que se pierden y los que provocan que ellos se pierdan. O sea, los que los hacen errar. Estos líderes y predicadores, todo eso le pertenece a Dios. Porque si no fuera así, estuvieran todos muertos. Porque el aliento de vida que recibieron cuando nacieron, lo recibieron de Dios. El diablo no puede reproducirse. Para el diablo tener hijos, Dios se los tiene que dar. Estas cosas las vamos a entender. Pero dice, el que hace errar, o sea, el que engaña, el que te tuerce los caminos, también es pertenencia de Dios. Así que dice, suyo es el que yerra y el que hace errar. Verso 17. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece o embrutece a los jueces. ¿Quién hace eso? Dios.
Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Mire lo que dice aquí. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama el menosprecio sobre los príncipes y él desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas, que es la potestad de Satanás, y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. ¿Usted oyó lo que digo aquí, el Espíritu por boca de Dios? Suyo es la cizaña. Porque al fin y al cabo ese enemigo, el diablo, ¿quién lo creó? El diablo no apareció espontáneamente. Por eso le digo, todas estas cosas van a ir preparando el camino para descubrir a nuestro enemigo. Así que vuelvo a ese versículo 16, con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. ¿Ok? Punto. Jeremías, capítulo 4, versículo 10. Vemos al profeta inspirado por Dios, el que no escuchaba a Jeremías y lo rechazaba, a Dios estaba rechazando y no a un hombre. Es el profeta establecido en su edad. Antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Ven? Antes del cautiverio a Babilonia, que es utilizada como tipo y figura de la iglesia romana en Apocalipsis capítulo 17. Vayan conectando todas estas cosas. Pero mire lo que dice Jeremías lamentándose. Capítulo 4, verso 10. Eso está en su Biblia y está en la mía. Y dije, ay, Jehová Dios, verdaderamente dice, en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. ¿Cómo lo engañó? Por medio de los falsos profetas, a quienes Jeremías constantemente denunció que, a diferencia de su duro mensaje de juicio y destrucción, creaban falsas esperanzas en el pueblo de Israel diciendo, paz tendréis. No importa que estén corruptos, no importa que pisoteen la ley de Jehová, la ley de Moisés. No importa que sean idólatras y ofrezcan libaciones al palo y a la piedra, paz tendréis. Y la gente les creía más que a Jeremías, porque a nadie le escucha, a nadie le agrada escuchar el juicio y el castigo venidero. Todos quieren paz. No hay paz para el impío, dice la Escritura. Y es tiempo ya de que el juicio venga sobre esta tierra. Pero lo dijo Jeremías. Ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. O sea que indirectamente
A causa de su pecado, Dios les envió profetas para engañarlos indirectamente, todos ellos ungidos con espíritus de error, engañarlos para que fueran cautivos. Terminamos este mensaje y seguimos con otro.